Hola, bienvenidos a este nuevo espacio. Este es un espacio diferente, no es propiamente Cocina al Derecho, pero quería entrevistarlo, doctor. Estoy acá en Bogotá y dije, eso es una entrevista obligada. Quiero decirle que admiro muchísimo su trabajo, admiro lo que hace, la forma en que muestran a esas víctimas, que no las revictimizan, que es algo muy difícil de lograr. Cuando usted se sienta con alguien y conversa frente a temas dolorosos, situaciones que uno tiene que sacar del alma, pero que usted siente que lo que hace es tocar el alma, que es dejar una reflexión, eso me parece que es mucho más valioso que los likes, que la visibilidad. Y yo dije al doctor Juan José Castro, lo tengo que tener acá en este espacio. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. No, querida Johanna, muchísimas gracias primero por esa presentación tan generosa, por esas palabras sobre el trabajo que estamos realizando. La recibo con muchísima gratitud y pues bueno, buenísimo estar acá. Feliz de tenerlo y acá en su tierra, en Bogotá, que hoy nos está atendiendo amablemente. No, pues claro, imagínate, ha llovido todos estos días y hoy hay solecito, entonces maravilloso. Listo, doctor, le cuento que las preguntas que yo hago a mis invitados son formuladas a través de un grupo que tengo en privado. Ah, qué bueno. Entonces, yo no quería una entrevista donde usted venga a hablar de derecho penal, que es el área de la especialidad. Ustedes lo pueden encontrar en redes sociales y él es el peso en derecho penal. Muchas gracias. Pero queremos conocer esa parte más humana, esa parte en la que usted nos cuente qué lo ha traído hasta acá, cómo ha sido ese camino, porque muchas personas lo ven a usted, le ven el posicionamiento que tiene, le ven su trayectoria y creen que eso ha sido, como dicen por ahí, soplar e inflar botellas, que todo está listo, pero este camino es un camino largo. ¿No es así, doctor? No, sí, claro. No solamente es un camino largo, sino también ha sido el cúmulo o la convergencia de muchísimos aspectos positivos, tener la madurez y a veces la impulsividad de saber tomar y aceptar las oportunidades que la vida te da. Tiene un buen componente de terquedad, tiene un buen componente de amor propio, tiene un gigantesco componente de amor al derecho, de amor a la justicia y más que todo un compromiso como abogado, entendiendo el valor y entendiendo las posibilidades que nosotros tenemos de realmente cambiar la sociedad y tocar vidas, sin duda alguna. Es un compromiso social, es un compromiso social entendido desde una perspectiva necesaria, en la cual realmente los abogados, desde nuestro conocimiento, podemos cambiar vidas de la gente y realmente, y que eso tampoco es excluyente con una carrera profesional exitosa, que realmente si uno tiene la idea de poder ayudar, eso no va a ser excluyente con que tú tengas una buena firma de abogados, con que tengas un buen equipo de trabajo, y realmente es un compromiso de vida, es un replanteamiento profesional y es una idea con la que espero seguir inspirando a mucha gente. Así es, doctor. ¿Quién era Juan José Castro antes de ser abogado? Yo quiero que nos cuente un poquito como esa trayectoria personal. Bueno, no, pues Juan José Castro Muñoz es un abogado bogotano. Soy profundamente hincha de Millonarios. Es el hijo de una nutricionista dietista, de un abogado también. Ellos bogotanos también. Tengo ascendencia en Boyacá por el lado de mi abuela materna. Creo que mi abuelo paterno también tiene raíces boyacenses, por el lado paterno santanderiano e italianos. Un abogado también. Mi abuela paterna sí, ama de casa, igual que mi abuela materna. Una persona que creció en un barrio de Bogotá clase media, muy popular también, como decían por ahí J Balvin. Era muy fino para... Ajá, ya sé cuál es muy gomelo para las neas y muy nea para los gomelos. Sí. Pues realmente
unos papás que trabajaron mucho o que pasaron por buenos y por malos momentos, por quiebras, por momentos buenos, pero que aprendió a valorar lo popular y a crecer también desde la necesidad, con mucha hambre de hacerse un camino, sin padrinos, sin muchas roscas, la verdad, sin roscas para seguir adelante. Una persona que durante su juventud estuvo en 7 colegios distintos entre 9º y 11, sí. Porque siempre fui muy rebelde a las ideas de autoridad, muy crítico de los modelos de educación. Estuve, pues imagínate, desde kinder a 9º en el mismo colegio. Allá me echaron en su momento, estaba pasando un momento difícil en mi juventud. Pero también a uno le queda la enseñanza o le queda también el cuestionamiento crítico de pensar por qué cada muchacho se tiene que adaptar a los colegios y no realmente los colegios tener la versatilidad y el ejercicio pedagógico para saber llevar a cada muchacho. Y ahí empecé en unos momentos difíciles, obviamente pues mis papás hicieron lo mejor con las herramientas que tenían, igual mi familia. En algún momento se pensó que yo iba a ser un caso perdido, porque pues no. No fue. Sí, y pasé por 7 colegios, fueron momentos, yo no sé si tampoco hayan sido momentos difíciles, yo creo que llegó un momento en el que los muchachos, en que uno como muchacho y los muchachos y las muchachas empiezan a expresar con las herramientas que tienen sus inconformismos de diferentes maneras. E igual me gradué validando, hice 9º y 10º en 6 meses. Pues ya de colegio, sí, no. Y además imagínate, entonces el que termina en el validadero allá de garaje y todo el tema, me saqué tremendo en CADES, estuve becado en el Rosario un tiempo, encontré el derecho, estuve entre la medicina y el derecho también, obviamente por las influencias familiares, pero también porque sentía en el fondo del corazón que mi ejercicio profesional tenía que ser un ejercicio donde realmente yo pudiera impactar profundamente la vida de las personas, prácticamente como una necesidad de salvación, una necesidad de coger las angustias de alguien y tratar de trabajar por eso y tratar de cambiarle su vida y sus cosas. En la medicina hubiera sido muy feliz en su momento, por el momento en el que estaba pasando, pues yo sentía que de pronto no hubiera tenido la disciplina y la constancia para ser un gran médico. Hoy estoy seguro que lo hubiera sido, pero igualmente encontré en el derecho un camino precioso, un camino que desde más o menos 3er semestre que yo empecé a trabajar ya en firma de abogados, fue afortunadamente después de un gran maestro, un profesor en 3er semestre, vio que yo me sabía, y además más allá de conocer y aprenderte, era la forma en la que yo naturalizaba e interiorizaba las diferentes categorías, figuras del derecho penal por la pasión que yo le encontré a esto, y desde ahí no me salí del derecho penal y acá estoy. Excelente, o sea, siempre estuvo el enfoque con el derecho penal. Sí, es que el derecho penal fue un primer amor, y ese primer amor yo no lo dejé como algo nostálgico, como un sueño frustrado por lo que no pudo ser, sino que yo me mantuve firme a él y le he encontrado la vigencia por la cual me enamoré desde el principio como estudiante todavía. Entonces es un amor que se mantiene bastante vivo y muy bien reformulado con el tiempo, y eso a mí me ha permitido ser muy feliz en llevar el derecho penal en cada proyecto que yo he hecho. ¿Usted en algún momento ha pensado, no quiero más derecho penal, voy a estudiar, así me toca volver a empezar, voy a estudiar un área diferente, no quiero más, los casos son complejos? Te lo digo personalmente, para mí entender el derecho penal desde la víctima, desde el sistema, desde el rol del juez, del defensor, de la fiscalía, ver tantos actores involucrados, es incluso hasta la procuraduría, que en algunos momentos no tienen pues como una actividad tan presente, pero yo pensaba en todo ese conjunto de personas que estaban ahí alrededor y digo, el derecho penal es muy difícil, o sea, tiene un trasfondo gigante, y lo de las víctimas para mí es muy complejo. ¿Cómo manejar el derecho penal desde ese ángulo, desde esa víctima? Y bueno, y la otra pregunta,
si en algún momento dijo, no, yo veo esta, no, yo no, definitivamente me voy. No, mira, frente a la primera pregunta, es que es un amor muy grande, es una pasión gigantesca. Entonces, cuando tú te enamoras y tienes pasiones de este calibre y de esta magnitud, uno no se queda en la frustración del ser, sino constantemente estás tratando de llevar a esa realidad el deber ser de lo que es el derecho penal. El derecho penal, todas las personas, incluso los penalistas, tienen la potestad y la libertad de analizarlo como gusten. Lo que yo sí sé es que más o menos hace 60 años, desde algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia, el derecho penal, incluso interpretado en el Código del 80, tuvo que ser reformulado para poder garantizarle a las personas el acceso a la justicia. El derecho penal hace mucho tiempo dejó de ser solamente ese cúmulo de garantías para un ciudadano cuando lo van a enfrentar a ese proceso punitivo, sino que realmente es mucho más complejo, porque hoy tal vez incluso el rol más difícil y frustrante, como tú lo dices, es acompañar a una víctima en el acceso a la justicia. Entonces, la vigencia y el amor y sí, la vigencia del derecho penal no está necesariamente en que exista justicia, sino en que el abogado se convierte en un navegante experimentado que sabe sortear las enormes dificultades que tiene el sistema de justicia para que en cualquiera de los dos, si estás como defensor o si estás como interviniente siendo víctima, logres acercarte a lo más posible a ese ideal. Y eso requiere no solamente conocimiento de las leyes objetivas, sino realmente un gran componente de experiencia, no solamente en el conocimiento del sistema judicial, de sus virtudes, de sus gigantescos defectos, de su congestión, de su corrupción, de su incompetencia, de grandes cosas, sí. Pero no solamente ese tipo de conocimiento del derecho, sino yo creo que ya un abogado penalista tiene que tener una característica humana muy importante, y es la calidez, es la cercanía y es la empatía. Y cuando tú desarrollas ese tipo de habilidades y de virtudes, uno empieza a comprender el litigio y el desarrollo del derecho penal de una manera distinta, o al menos esa es mi visión. Entonces ya tienes componentes, quieraslo o no lo quieras, psicológicos, porque finalmente tú, a lo largo de todos estos años, yo llevo 13 años litigando, y en esos 13 años tú aprendes a comprender no solamente las frustraciones, los dolores y las necesidades de una víctima al ser víctima de un delito, sino también entiendes las frustraciones, el dolor y la revictimización de que esa víctima pueda acceder a la justicia, y también desde el otro lado obviamente te entiendes las injusticias, las barbaridades cometidas por los aparatos del Estado, por la Fiscalía, y muchas veces la necesidad y lo bonito y lo magnánimo que termina siendo creer en una persona cuando nadie más cree en ella, y encontrar desde el derecho penal un camino honesto, un camino respetable, digno y ético, para que esa persona pueda ver refutadas las acusaciones que hay en contra de él, y cuando tú te das cuenta que esa persona es inocente desde el primer momento que se sienta contigo, y además logras demostrarlo en el proceso, a pesar de que esa carga esté en manos de la Fiscalía, tú te das cuenta de lo magnánimo y lo bonito. Y mira, yo siempre he dicho que hay alegrías muy particulares en la vida, alegrías que son únicas, indescriptibles y diferenciables de todas las demás. Entre esas está obviamente ser papá, en mi criterio. Entre esas, por ejemplo, está ver a tu equipo ser campeón de un torneo de fútbol. Pero dentro de esas tan particulares, inmarcesibles, inmarchitables, está, por ejemplo, la libertad de un inocente. Está, por ejemplo, la absolución de un inocente, pero también está, por ejemplo, que una familia o una víctima que han querido buscar justicia la puedan conseguir. Esos son alegrías únicas, inigualables, incomparables, que el derecho penal le entrega a un abogado, y que, bueno, no sé, yo no quiero caer en el sesgo de penalista, pero creo que podría llegar a ser muy difícil de encontrar en cualquier otra rama del derecho.
Eso es cierto, es que ese componente es, digamos que cuando hablamos, yo trabajo en el área de responsabilidad civil y obvio también hay víctimas, por ejemplo, de biopolímeros, responsabilidad médica, y que también es saber uno que está sufriendo, pero cuando hablamos ya de temas penales, estamos hablando de unos delitos con una carga muy fuerte. Entonces sí, es complejo, pero entonces ustedes se quedan en su área. Sin duda alguna. Doctor, usted... Además quería, Joana, porque mira que hay algo muy particular, y es que obviamente dentro de las tendencias que ha tenido el derecho penal de manera moderna, y cómo el derecho penal se volvió el comodín político de diferentes campañas que de una manera deshonesta le ofrecen a la sociedad el derecho penal como la solución a todos los problemas. Pues tú encuentras hoy delitos, o sea, uno como penalista sin tener ninguna otra especialidad, tú encuentras delitos desde el homicidio hasta, los de traición a la patria, o sea, al régimen político, pero encuentras delitos en contra de la administración pública. Entonces, dentro de esos, en los regímenes de contratación aprendes de derecho administrativo, de contratación estatal, pero tienes temas médicos también, tienes una gran cantidad de temas patrimoniales y económicos en temas de contratos, entonces tienes que aprender de eso. Hay propiedad intelectual, hay propiedad industrial, o sea, acá encuentras de todo. Sí. Y entonces incluso hay penalistas que se dedican solo a temas, por ejemplo, de contratación estatal. Entonces tú, para poder irte a un chicharrón gigantesco como puede ser un proceso penal por un contrato sin el lleno de requisitos legales esenciales, donde entres en una discusión con la fiscalía y le dice a su cliente: usted en la etapa previa no cumplió con el requisito de planeación, entonces venga y hablemos de requisitos esenciales de los contratos estatales, ¿me entiendes? Pero del otro lado estás, por ejemplo, en un tema de, no sé, de violación de derechos patrimoniales de autor, entonces también te tienes que saber dentro de todo esto. Entonces yo creo que también el derecho penal puede tener una visión generalizada, obviamente no voy a decir que al nivel de profundidad de conocimiento de otras especialidades, pero uno dentro del litigio tiene que aprender más bien no se puede olvidar de muchas otras áreas del derecho. Doctor, si a usted le tocara hacer un diagnóstico actual de la realidad en Colombia del derecho penal, ¿usted cómo lo calificaría? Depende. ¿En qué? ¿De acuerdo al rol del juez, del defensor, de la fiscalía? ¿En cuál se quiere enfocar? Más allá de los roles, yo creo que uno tiene que hacer un análisis crítico en un primer momento de por qué toda la justicia estaba bastante jodida, pero más allá de eso, de por qué lo está, y más en los temas penales. Si hacemos una visión generalizada del asunto, pues es un escenario donde lastimosamente hace muchísimos años, e independientemente del gobierno, del Congreso y de las Cortes que hemos tenido, ha sido un desarrollo del derecho penal acéfalo, sin guía, sin norte, que es lo que nosotros denominamos una política criminal seria, no simplemente una política criminal de cómo el Estado castiga, de cómo supuestamente debería prevenir fenómenos criminales, sino que realmente una política interdisciplinar que no se base solo en el castigo, sino que tú puedas introducir elementos criminológicos, victimológicos, sociológicos, psicológicos, para que la última opción sea castigar, y es un ejercicio de racionalización del castigo, pero también de prevención, que es lo que más le hace falta a este país y demás. Entonces, cuando todo recae en el castigo, en el procesamiento, en lo que llamamos también la criminalización secundaria y terciaria, que es el proceso y que es el proceso carcelario, pues tú te das cuenta que es un fracaso. Pero curiosamente, cuando tú ves ese fracaso, tú no te desanimas, porque es el mismo dilema que existe con el derecho internacional público, y más en momentos actuales donde hay candidatos presidenciales que atacan el multilateralismo, donde ves temas como obviamente el de Gaza, el de Ucrania, donde te das cuenta que pues, el multilateralismo fracasó, pero el problema no está en sí mismo en la aplicación del derecho, sino en cómo las personas que trabajamos acá le encontramos el sentido para que esto realmente sea un tema aspiracional que se construye todos los días. Porque si nosotros encontramos la vigencia del derecho en el papel, es un fracaso.
sino realmente está en cada operador de la justicia, en su compromiso, en su guía por sus principios, y en el ejercicio diario donde realmente tiene que encontrarse la vigencia del derecho. Entonces, si me preguntas de manera general, pues obviamente es un derecho o un derecho que se ve representado en el sistema penal, pues que está en cuidados intensivos, por no decir que ya es un fracaso, porque realmente tú te das cuenta de la realidad de la justicia y es como un sistema que está fallando de una manera multicausal, que es un sistema donde sus partes están fallando en diferentes lados, ¿no? Entonces tú encuentras desde la perspectiva de la Fiscalía, obviamente una institución que es la que presupuestalmente más recibe en el presupuesto nacional, pero sigues encontrando un escenario de congestión gigantesco, despachos donde tienes 2.000 casos, 3.000 casos, ese fiscal no tiene la capacidad humana de sacar en términos de eficiencia, no lo puede sacar. Mira que en los despachos, en las fiscalías locales, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, allá se acuñó un término que se llama la carga humana de trabajo. Entonces, cuando uno obviamente va como litigante y hace sus dependencias judiciales y todo esto, ellos le dicen, pues, o sea, así quiera no lo puedo sacar adelante. Tengo que darle prioridad a todos los casos que van a prescribir, porque si prescriben, me meten un disciplinario y todo este tema, y no lo pueden sacar, es imposible que lo saquen. El problema es que detrás de esos 2.000, 3.000 casos siempre hay un ciudadano que tiene una expectativa de justicia, un ciudadano que todavía cree, la percepción y ese ciudadano que todavía cree que la justicia puede hacer algo, pero que se va dando cuenta que con el tiempo sus expectativas de justicia pues se ven totalmente amilanadas o anuladas frente a muchísimos escenarios. Ese fiscal también, mi querida Joana, ese fiscal tiene unos graves problemas de salud mental, porque la carga y la exigencia es tan abrumadora que realmente casi nadie habla sobre eso, pero los fiscales tienen graves problemas de salud mental, de acoso laboral, de hostigamientos y una gran cantidad de cosas. Eso desde el lado de la fiscalía. Pero entonces tú te das cuenta que a pesar de tener la mayor cantidad de recursos, solo hay un policía judicial por despacho. Ese policía imagínate si el fiscal está totalmente atiborrado de trabajo, ¿cómo estará ese policía judicial? Y entonces no existen los recursos suficientes, no hay infraestructura suficiente, no existe respaldo suficiente, y del otro lado pues creen que solamente crear delitos es la solución, eliminar beneficios, cuando todo esto tiene que ser un equilibrio político-criminal. Del lado de la judicatura, obviamente los sectores de abajo están muy jodidos también, cargan cargas inhumanas, no solamente tienen que entrar a resolver o sacar adelante sus cargas propias de su jurisdicción, a un despacho le entran entre 8 y 10 tutelas diarias, entonces resuelva eso, entonces el secretario le tocó volverse acá, es imposible que funcione una justicia buena así, ¿me entiendes? Y yo solo lo estoy mirando desde lo penal. La Procuraduría pues tiene sus delegados del ministerio, hay algunos que hacen un trabajo muy bueno. Desde el objetivo pues quién sabe si es una figura que se justifique, ojalá pudieran entrar a ser fiscales o jueces. Vas a ver los concursos de jueces y pues ya sabemos todo lo que ha pasado con todo esto. Entonces el escenario de la justicia es supremamente complejo. ¿Qué decir de la Defensoría del Pueblo? Los defensores públicos y las defensoras son héroes de la patria, sin duda alguna, y lo digo más que todo porque prácticamente tienen las mismas cargas que los fiscales y los jueces y se ganan la mitad o 3 veces menos, y además de todo eso es un contrato de prestación de servicios. Entonces ellos no tienen ninguna garantía de prestaciones y de pronto sí llevan uno u otro caso, pero las cargas son gigantescas. Entonces, ¿qué se puede decir o qué diagnóstico se puede llegar a hacer cuando tú te das cuenta que el sistema está fallando por muchísimos lados? Las cortes no ayudan, los magistrados que en medio de esa función de interpretación y de cierre que tienen cada uno de sus jurisdicciones salen con perlas como si nunca hubieran estado en el litigio, como si nunca hubieran estado en este lado. Entonces, no sé, toman decisiones que afectan muchísimo al sistema cuando realmente ellos deberían ser responsables del rol y la función que tienen
tienen y al menos desde ese rol tratar de agilizar o de hacer mucho más digno y llevadero el ejercicio de la justicia. Del Congreso pues terrible y obviamente de ningún lado hay iniciativas, pero en la medida en la que el derecho penal sea utilizado como un comodín político va a ser muy difícil que la realidad de la justicia cambie. Sí, sobre todo la percepción ciudadana frente a lo que está pasando en este tipo de procesos es no hay justicia, la fiscalía solamente está cumpliendo con unos indicadores, el defensor no me contesta, entonces uno empieza a escuchar y uno dice por todos los lados, cuando llega al tribunal ningún magistrado comparte como una posición y un día dijo esto y mañana dice lo otro, entonces hay una inestabilidad dentro de toda esa estructura que uno dice, claro, y ahí llegamos a ese diagnóstico. ¿Qué piensa usted, doctor, de Bukele, de esa estrategia que él tiene frente a las cárceles? Mira, el mundo de redes es bien particular. Yo creo que uno se tiene que sentir afortunado si un día lo tildan de una cosa o de una u otra. Sí. Entonces, de un día me dicen uribista, otro día me dicen petrista, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero yo creo que lo más importante de todo es que tú te vayas a dormir y te sientas tranquilo con tus principios y con tus convicciones. Yo a Bukele lo he criticado abiertamente y es una crítica pues, que va en contra del populismo mismo. Nadie podría llegar a negar los avances y las cifras de seguridad que tiene él, pues él prácticamente que redujo el homicidio a cero, las extorsiones y diferentes tipos de delitos, pero yo creo que el populismo se combate con información, así realmente esa información vaya a ser estéril, porque realmente uno no trata de entregar esa información con la pretensión de cambiar el mundo, sino que simplemente siguen existiendo voces libres que tengan la posibilidad de decir qué es lo que opinan desde un debate informado y con argumentos, que realmente las dolencias es la dolencia de las democracias modernas. En medio de los fanatismos cada vez se abraza más la deshonestidad intelectual. El tema de Bukele es que él constantemente presentó falsos dilemas creyendo que la seguridad y la justicia son dos variables inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, si necesitas seguridad, no puede haber justicia. Es más o menos lo que procesalmente es el debate entre garantismo y eficientismo, que es prácticamente eso: o doy más garantías, pero pierde eficiencia la justicia, y de otro lado, o me vuelvo más eficiente, pero reduzco las garantías procesales. Eran debates obviamente que existían en el siglo XIX, que fueron muy particulares con las garantías del Código Napoleónico, con los diferentes tribunales de jurados, pero hoy no se van siempre hacia los extremos, ¿no? Hoy por hoy tú tienes la posibilidad de ajustar tus sistemas procesales para que puedas garantizar unos mínimos de derechos, ¿cierto? Y también puedas cumplir con tus finalidades de seguridad. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, a la opinión pública en medio del populismo les encanta plantearle falsos dilemas, y el falso dilema era ese: no, nosotros no podemos garantizarle derechos, y plantearle a él el falso dilema de que el criminal no le respetó los derechos humanos a las víctimas, y eso es obvio, por eso están procesados, pero uno nunca puede aceptar la posibilidad dentro de ninguna aplicación de justicia de dejar de lado o de poner en un segundo plano los derechos humanos, porque finalmente esos derechos humanos no necesariamente están enfocados a los criminales, sino que son de toda la sociedad, y que esos mínimos simplemente muestran cómo la humanidad ha ido civilizándose de a pocos. Esa civilidad, por más de que las personas tengan una memoria corta o les quieran mostrar una memoria corta, pues fueron conquistas que se ganaron con sangre, con muchos muertos y una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando se pasa a la monarquía, y es el gran trabajo de Beccaria, y era mostrar las cosas mínimas que no sucedían en los procesos dentro de las monarquías. Entonces el punto acá es: puedes garantizar seguridad, por supuesto, pero al menos garantízale en un tiempo justo que esas detenciones
y qué hacía la policía, qué hace el ejército, y que un policía y un soldado tuvieran la posibilidad de mandar directamente a alguien en la cárcel. Puede que sea en tu país lo que tú quieras hacer, pero al menos garantízale que un juez pueda revisar esa situación dentro de un tiempo justo. Es simplemente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que es un ejercicio populista que le dio resultados, pero pues muchas veces o cada vez somos pocos los que tratamos de ver y de garantizar derechos en medio de ese tipo de circunstancias desde la racionalidad, desde el argumento y no desde el estómago, pues. Doctor, yo escuchándolo durante este tiempo que llevamos en la entrevista, he visto que usted tiene un componente muy humano, que es una persona que le gusta la historia, que se nota la pasión que tiene por el derecho penal y el respeto, porque es muy importante también que muchos abogados lo ejercen por temas económicos, por ganar reconocimiento, pero acá se ve que usted está con esa calidad humana, que yo sé que es lo que lo hace diferenciarse de frente a otros abogados del país. ¿Cómo quisiera usted que lo vieran las nuevas generaciones, en caso de que tenga hijos, que recuerden a Juan José Castro así? Es una pregunta muy bonita. Y es una pregunta muy tentadora, porque uno de pronto trataría de responder desde el ego y de pronto no sería lo mejor. Es que yo soy muy escéptico frente a eso. Yo te confieso algo. A mí hay muchas personas y muchos muchachos y muchachas, estudiantes, jóvenes abogados, que me dicen que yo los inspiro. Y yo siempre les digo que se queden con lo bueno, sí, porque no tengo ninguna pretensión diferente a que sigan ideas y no personas, porque creo que es uno de los mensajes más importantes de quedar en una democracia como la nuestra, en la cual cada vez nos hemos arrojado sin ningún tipo de prevención ni precaución al caudillismo, donde los políticos, independientemente de su sector, han trabajado y han hecho de una manera muy hábil su trabajo de tener ese delirio mesiánico que ciega a las personas y que incluso están dispuestos a sacrificar la democracia misma con tal de que su líder siga dentro de los gobiernos. Es una discusión, mira que la historia es súper cíclica, porque uno se siente en esa misma discusión monárquica, ¿no? Es una discusión donde, o incluso la misma discusión que se daba en su momento cuando Roma termina su etapa senatorial, y desde César y después con Augusto como el primer emperador empiezan a idolatrar la idea de la persona sobre la república en sí mismo. Entonces a mí no me gusta de pronto mostrarme yo como un referente, sino realmente quiero que mis ideas sean las que se mantengan. De pronto, si me preguntas cuáles ideas, más allá de cómo quiero que me recuerden, sino que realmente me gustaría cuáles ideas transmitiría, yo creería que es el amor por la libertad. Realmente la libertad es un fenómeno muy curioso, porque es que las personas que no han perdido la libertad no entienden el valor de la misma. Cuando tú eres plenamente libre, no conoces el valor de la libertad. Y no me refiero solamente a las personas privadas de la libertad. Tú pierdes la libertad en tu vida de diferentes maneras. La pierdes con una adicción, por supuesto. La pierdes cuando una persona logra manipularte desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo sexual, desde lo económico, y terminas en ciclos de violencia de género, en ciclos de violencia intrafamiliar, o eso termina siendo lamentablemente hasta la pérdida no solo de tu vida, de tu libertad, sino de la vida misma. Las personas pierden su libertad cuando pierden el sentido crítico, cuando realmente no hacen el esfuerzo, incluso en una época de acceso en microsegundos a la información, pero deciden irse por el lado de las pasiones muy bien explotadas por los líderes políticos. Ahí también pierdes tu libertad. Tal vez esa es una de las más difíciles de recuperar, porque el trabajo de segmentación, de radicalización,
el trabajo dogmático está tan bien realizado que tú ves como realidades, como planteaba Platón en el mito de la caverna, ves las sombras como las realidades, y cuando una persona vuelve de afuera de la caverna y les dice que todo lo que están viviendo es una mentira, una manipulación, están dispuestos a matarlo. Entonces yo creería que un amor por la libertad. Yo soy una persona que ama profundamente la democracia, y más en los escenarios actuales donde, como decía ahorita, las personas están abiertas a su destrucción y a su manipulación con tal de que sus líderes se mantengan o estén en el poder. Entonces yo también sería una persona que le gustaría que las personas tuvieran pensamiento crítico. Hace poquito hice una encuesta para la primera vuelta de las elecciones, y hubo algo que a mí me gustó mucho, y es que realmente mi comunidad es súper diversa. Entonces gran parte, y tú ves otras personas que hacen las mismas encuestas y son un lado o el otro. Y a mí me gusta eso porque finalmente termina siendo un espacio donde todos podemos convivir. Es como un nicho de resistencia al algoritmo que solo te va mostrando lo que a ti te va gustando, ¿cierto? Porque pues en las redes no hay libertad de expresión, sino que te van segmentando para que tú veas lo que tú quieres ver. Entonces me parece eso muy bonito. Entonces un escenario de sentido crítico, un ideal totalmente republicano en el cual tenemos que convivir todos. La democracia no es uniformidad. La democracia es un lugar donde las personas que pensamos distinto podemos encontrar puntos de acuerdo para el bien común. Soy una persona muy liberal, como buen penalista, que cree en la libertad, que cree en la dignidad humana. Y la dignidad no solamente está en los procesos judiciales, nosotros la tenemos que encontrar como fundamento de vida en nuestro día a día, no solamente encontrándonos dignos a nosotros, sino en poder encontrar el valor de la dignidad en el otro. Y eso, imagínate, una perspectiva de vida desde la dignidad humana. Si quieres echar de Kant para adelante, pues sería algo muy bonito para una sociedad que cada vez es que mira, el fundamento de la violencia de género es cosificar a la otra persona y creer que si no cumple con su rol, tú puedes disponer de su integridad y de su vida. Entonces sería algo muy bonito que las personas que me vean y que me sigan entiendan que pueden encontrar la dignidad en el otro. Y para los abogados, por supuesto, que hay muchas cosas que no nos enseñan a lo largo de la carrera, pero tal vez una de las principales características que debe tener un abogado es poder conectar con sus clientes y tener empatía por sus causas, por sus problemas, y yo creo que eso ya es un gran diferencial. Y finalmente algo, mi querida Johanna, mira, yo creo que también es un mensaje, yo no me acuerdo cuando di el discurso de grado allá en el Rosario, pero yo también les decía que en la vida uno no puede limitarse y ni puede caer en la tentación de limitarse solamente a ser abogado. No por el hecho de que esto sea una labor muy digna y hermosa y yo la lleve para todos los lados, sino porque tú no puedes dejar pasar los mejores años de tu vida encerrado en una oficina, trabajándole por los sueños de otro o trabajando por los mismos, ¿sí? Olvidándote de ser papá, de ser amigo, de ser hijo, porque la vida es tan dura y tan difícil que te lo recuerda en el momento en el que viste morir a tu mamá y te perdiste sus últimos años, o viste a tu hija o a tu hijo graduarse de algún lado y ni siquiera te acuerdas cómo fue el proceso, o simplemente te infartas por allá a los 50 y te diste cuenta que la vida se limitó solo a trabajar. Entonces yo creo que eso también. Muy bonito el mensaje. Ay, gracias. Y doctor, ahora como para... No, pero sí, otra quería cosa. Joan. Desde que conocí a Juan José, no me diga doctor, estamos resignificando el derecho, queremos que ya eliminemos como todo eso. Es que sabes que barreras. Sí, es que eso es una barrera que nosotros mismos hemos puesto entre la sociedad y nosotros. Tal vez una de las ideas y las finalidades de estar así, por ejemplo, ha sido mostrar que los abogados somos un componente más, un individuo más de la sociedad, y que yo creo que el respeto se tiene que ganar
no por el hecho que tú tengas colgado un diploma en tu oficina, sino por lo que realmente tú haces frente a la sociedad. Entonces yo hace mucho tiempo desde mis redes dejé la pretensión de que me digan doctor, porque muchas veces el respeto de un Juanjo o de un Juan José que nace del corazón es mucho más diciente que exigirle a las personas que me digan de cierta manera. Ya me acostumbré a eso. Me encanta. Bueno, apliquémoslo. Juanjo, ¿cuál es el sueño que te falta por cumplir? Wow. Porque les cuento, él ya tiene un premio India Catalina, el trabajo tan maravilloso que ha hecho. Usted no es periodista, pero ha cumplido a cabalidad con la labor que deberían hacer los periodistas. Y se lo digo porque cuando usted ve una noticia de un caso, quieren sacarle información a la víctima, pero es literalmente para mostrarla, para sacarla, no para entender su dolor, no para que otra persona que está viendo esa situación diga, yo sentí lo mismo. Yo también me siento triste, pero siempre hay un mensaje detrás de cada persona que ha llegado a su espacio. Yo me he tomado la molestia desde que conocí su trabajo de ver cada una de las grabaciones que tiene, y realmente siempre al final queda un aprendizaje, y eso para mí es lo más importante, más que mostrar una noticia y ay, sufrí mucho, me pasó esto. No, hay un trasfondo. Entonces, ¿cuál sería ese sueño? Porque es que ha cumplido muchos, es muy joven, no sé cuántos años tenga, pero 36. Ay, no, Juanjo, yo soy mucho mayor que usted. Entonces, mi querida Johanna, a ver, mira, podemos decir que creo que soy el único penalista que tiene una India Catalina. Sí. Y litigante, o sea, de la entraña de la justicia. Y espero que lleguen más reconocimientos, no tanto por ensalzar o crecer mi figura o mi ego, sino por mostrarle a muchas personas que el derecho penal y en general el derecho tiene que salirse de la comodidad, del monopolio del lenguaje, sino que yo siempre he dicho en muchas entrevistas que esto no es inseminación de patros o física cuántica, que son unas ramas del conocimiento súper especializadas, y que obviamente hay personas que les interesa, pero es que yo estoy hablando de normas, yo estoy hablando de las reglas del comportamiento en la sociedad, y no solamente estoy hablando, qué sé yo, sin demeritar otras áreas de derecho minero energético, de regulaciones y una gran cantidad de cosas, sino yo te estoy diciendo, hombre, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, si tu hijo o tu hija fue abusada? O por ejemplo, oye, el derecho a ti te da la posibilidad de que te defiendas si alguien te quiere matar. O por ejemplo, luchas muy importantes sobre la necesidad de la comprensión del feminicidio en la sociedad. Es un tema del día a día que pasa en cada barrio, en cada casa, que no distingue de clases sociales, y que tú le puedes dar herramientas a una persona para que sean más libres, para que sean más críticas, o que en los peores momentos de su vida que sepan qué tienen que hacer. Eso es lo más bonito del derecho, y lo más bonito de este proyecto ha sido poder sacarlo de ese pedestal donde existía y entregárselo a la gente, ¿me entiendes? Entonces, los otros premios estoy seguro que llegarán no por una cuestión de ego, sino realmente porque cualquier abogado, cualquier estudiante que vaya a ver estos videos tienen que saber que lo más bonito de este proyecto es que estas ideas han sido reconocidas como las mejores del país, y que la posibilidad, que todo esto también fueron conclusiones de mi tesis de maestría que pude ir moldeando, que han sido lo suficientemente dúctiles y maleables para ajustarlas, y yo creo que el mérito ha estado en eso, ¿sabes? Más allá de cualquier cosa en que tú puedas conjugar todo lo que haces bien en un punto, ¿cierto? Pero lo bonito de todo esto es mostrarle a todos esos muchachos, bueno, aunque si yo te confieso algo, hace 6, 7 años yo empecé a crear contenido en redes. Yo creo que fui el primer abogado en Colombia que lo empezó a hacer, y hoy a mí me encanta que tú ya en redes encuentras proyectos como el tuyo, ves personas hablando de derecho tributario, de laboral, de seguros, sí. Tú ves abogados hablando de temas de mineros energéticos. Ya no son tan tímidos, no, y las redes se volvieron un lugar donde tú encuentras contenido de valor, donde tú te puedes educar,
donde te puedes educar para ser libre, para ser mucho más empoderado. Entonces a mí me encanta ver cómo hace 7 años no había nada y hoy encuentras todo ese tipo de cosas. Entonces lo bonito de ese tipo de premios es decirle a la gente, si ustedes lo quieren, háganlo, encuentren su camino. Acá ya lo hicimos de una manera, pero el golpe y la magnitud de todo esto está en decir los proyectos jurídicos, porque esto es un proyecto jurídico. Vamos para eso y derecho para la gente. Y además ahí también debo decir algo, mi querida Johanna, pues yo soy la cara de esto, pero detrás de esto hay un gran equipo que sin ese equipo no llegaría y no hubiera llegado donde nosotros estábamos, mi productora que es Fragor Studio y demás. Pero es lo bonito de todo esto es un proyecto hecho por un abogado penalista que quería entrar a retratar lo que pasaba en su sala de juntas cuando llegaba un cliente con su necesidad, con su problema, y es que mira que no era nada nuevo bajo el sol, sino realmente mostrar lo que pasa en la sala de juntas. Llega una persona, te cuenta tu caso y tú lo resuelves, le das estrategias y le das ideas. Y esto tiene una gran acogida lastimosamente porque el acceso a la justicia y el acceso a servicios jurídicos de calidad pues termina siendo algo que está necesariamente relacionado con la capacidad económica que esa persona pueda tener. Y tú te das cuenta que eso pasa en los procesos, personas mal asesoradas que pierden sus casos. Entonces, que tú puedas coger este proyecto y que esto llegue a la cúspide de decir este es el mejor podcast conversacional de Colombia es muy bonito, y es muy bonito porque es un proyecto de acceso a la justicia, es un proyecto hecho por un abogado para garantizar o para tratar de eliminar esa brecha de acceso a la justicia, y que obviamente tiene todos sus lados luminosos, ha tenido sus problemas, sus defectos y todo, pero eso es lo más bonito detrás de esto. Y todo eso, obviamente, yo a veces, si tú no me paras, yo sigo hablando. No, yo estoy feliz escuchándolo y aprendiendo. Y de sueños, fue madre, yo la verdad no quiero caer en la pretensión de decir que los he cumplido todos hasta ahorita. De pronto hay uno muy ambicioso y que en el que seguimos trabajando, y es que yo quiero revolucionar la forma en la que se enseña el derecho en Colombia, y revolucionar el derecho en Colombia y revolucionar la idea del abogado en Colombia. Yo creo que eso es tal vez uno de mis principales sueños y ambiciones dentro de esa idea que fue muy miedosa hace 7 años, antes del podcast y todo, de coger y patear la lonchera y decir, bueno, yo voy a tratar de mostrar una imagen diferente del abogado, fuera de sus ropajes, fuera de su lenguaje, porque el tema del lenguaje nos separa muchísimo de la sociedad y realmente no debería ser así, porque estos son reglas de comportamiento muy importantes en la sociedad. Ese es el éxito de esto. No fue inventarse algo nuevo ni nada, sino simplemente cuestionarme que a nosotros como abogados nos enseñan a pensar, a hablar, a escribir y a expresarnos de manera compleja, y nos evalúan de mejor manera si lo hacemos de esa manera. Sí, pero es que yo realmente necesito relacionarme con la sociedad. Entonces, pues esto va a sonar también muy antipático, pero yo no soy un abogado de congresos de derecho, estoy súper peleado con las universidades ahorita, con la academia también, porque realmente yo siento que ha sido un escenario en el que nos encanta adularnos entre abogados, nos encanta, es como el despotismo ilustrado de los monarcas franceses del siglo XVII, y es con el pueblo pero sin el pueblo. Entonces nos metimos en nuestra academia, en nuestras cosas, y nos olvidamos que realmente tenemos que estar al servicio de la sociedad y pues eso es lo que estamos, solo que nos encanta poner unas barreras y unas cortapisas entre todos, y eso ha sido también el proyecto, y creo que lo estamos consiguiendo. Claro, doctor, para finalizar, ¿dónde lo puede? Juan, eso lo corta el editor. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos encontrar todo el contenido que se está generando, el canal en YouTube? Mira, mis redes personales son @CastroJuanJosé en todas las redes. Las redes del podcast de Vamos Pa' Eso es @VamosPaEso en todas las redes sociales, tanto en el canal de YouTube también, y de nuestro proyecto nuevo que va muy bien, que ¿Se puede saber? Claro, no, se llama Derecho para la Gente. Sí. Y Derecho para la Gente era tratar de ilustrar
ese momento tan lindo, tan enamorador, tan pasional de cuando a ti un profesor te explicaba el derecho a través de casos. Entonces, Derecho para la Gente tiene una finalidad académica, tiene una finalidad social muy importante, y es primero enseñar derecho penal, porque es que hablamos de puro derecho penal. Ahí me he metido con cositas de responsabilidad civil, obviamente muy bien preparadas, de derecho administrativo, en general de derecho. Yo creo que sí. Pero también es la necesidad de que nuestra comunidad y en general la sociedad en general tenga la posibilidad de tener una fuente de información de valor, porque dentro de mi maestría yo también llegué a la conclusión en la tesis de que realmente en ese momento, para el año 2018, 2019, antes de pandemia, pues realmente no existía una propuesta diferente a la explicación del derecho que la que realizaban los medios de comunicación, y en penal eso tiene aspectos muy positivos. Obviamente no podemos negar el gran rol que ha tenido el periodismo dentro de destapar casos de corrupción y exigirle a las autoridades resultados, bueno, hay una cantidad de cosas, pero muchas veces por las líneas editoriales se generaban desinformaciones frente al derecho que llevaban a que las personas comprendieran erróneamente el derecho penal en particular. Entonces esto es una contraposición informativa que obviamente tiene la finalidad de que las personas entiendan muy bien el derecho penal y que realmente existan fuentes de información, no voy a decir fidedignas, no voy a caer en esa situación, pero sí basadas desde lo dogmático, desde los conceptos correctos de derecho procesal penal y todo esto. Y esa se llama, lo encuentran como Derecho para la Gente. Para la gente. Doctor, muchas gracias. Gracias por brindarme este espacio, por venir hoy hasta acá, hasta el hotel, permitirme conocerlo, sus sueños, sus propósitos, su trabajo. Muy orgullosa de tenerlo en mi espacio, y espero coincidir con usted en Cocina al Derecho. Por supuesto. Él me dice me tiene que hacer una versión de asados, porque es lo único que sé hacer. Parrilla, pero podemos hacerlo. Los otros salen con platos bastante rimbombantes y demás, y pues yo soy un parrillero, esa es la verdad. Pero sé que lo puede hacer. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti, querida Johanna, que estés muy bien.